Listo, un momentico más y ya comenzamos. Bueno, listo, comencemos a charlar entonces. Em, si falta alguien por ingresar, me recuerdan, porfa, porque puede que no lo vea aquí. Entonces hoy vamos a hablar de osciladores acoplados. Profe, Por ¿hoy no hacíamos el parcial o es para el viernes? Vamos a dejarlo para el viernes, hijos. ¿Estaban todos Listo, preparados profe. para hoy? Claro, Ah, qué maravilla. ¿Lo hacemos hoy? No, no podemos hoy porque Pineda tiene cita médica listo, profe. y no he visto a Eslava tampoco. Hagámoslo el viernes. Listo. Entonces, hasta ahora hemos visto solamente sistemas masa resorte o hemos visto péndulos o algún péndulo físico también que puede rotar o algún llaverito que puede rotar sobre su cadena, que es el péndulo de torsión. Eso es lo que hemos visto. Ahora, los osciladores acoplados, vale la pena estudiarlos porque ustedes recordarán que yo les había contado que la materia se comporta o está más bien modelada como si fuera cada átomo un oscilador que a su vez está acoplado a los demás átomos a través de resortes. Entonces, imagínense que que este sea un átomo, está conectado a todos sus vecinos a través de resortes. ¿Listo? No se me escapa ninguno. 1, 2, 4, 6 caras. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, si yo esta masita la pongo a moverse, supongamos que yo la jalara para acá, cuando yo la libero, ¿cómo se va a mover esa vaina? En ese movimiento intervienen absolutamente todos los resortes. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de sistemas acoplados.
¿Listo? Dado que cada uno de esos resortes tiene su propia constante y, y desde que tenga su propia constante, recuerden que para el sistema masa-resorte omega es igual a la raíz de K sobre M. Eso quiere decir que yo tendría varias frecuencias que dependen de las constantes de los resortes y las masas, porque también podemos suponer, acá yo puse una caja y acá puse unos círculos, podemos suponer que este es un átomo de un tipo y los rojos son átomos de otro tipo, es decir, que tienen masas diferentes. Entonces, fíjense, para nuestro sistema tenemos un montón de frecuencias particulares. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a decir es que cuando el sistema está acoplado, cada una de esas frecuencias está asociada a una manera en la que este resorte se puede mover. ¿Listo? A eso, a esas maneras en las que se pueden ya mover, lo vamos a llamar, lo iba a escribir en inglés, modos normales de oscilación. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Fernando. Gracias. Y las frecuencias que aparecen las llamamos frecuencias normales. Entonces ustedes dirán, no entiendo esa mierda. Y yo les diré, mentira, no les puedo decir lo que les quiero decir. Entonces, reset positions. Y listo, regálenme un segundo, les voy entonces a transmitir cuál es la idea. Y como estamos de virtualidad, entonces todo es con jueguitos. Vamos a tener estas dos masitas blancas, ¿las ven ahí todos? Señor. Entonces, vamos a asumir que están agarradas por resortes. Vamos a poner un resorte entre ellas dos y unos resortes a los lados izquierdo y derecho de ellas. ¿Ok? Voy a jalar para el lado derecho ambas pepas. ¿Sí se fijaron? Miren, las separo de su posición de equilibrio hacia la derecha y las libero y empiezan a moverse. ¿Listo? Vamos a resetear posiciones. Pero creo que no la puedo hacer. Bueno, vamos a hacerlo para la izquierda. Y libero nuevamente. Ahora mi pregunta es, ¿pueden ver esta otra página? ¿Qué están viendo? Dos cubos. Ah, listo. Dos cubos. Esta está más cuca. Nos vamos a poner a mover esa vaina. Miren, los dos osciladores están acoplados. Uno a la pared, el otro al siguiente. Vamos a hacer que esa vaina se mueva. Entonces, fíjense cómo comienza a moverse esa vaina de forma bien extraña. Voy a ver si puedo iniciarlos ambos desde el mismo lado. Esta no está tan exacta, pero entonces
aquí se ve un poco. Voy a dejar ambos como más o menos exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo la empiece, técnicamente ambos van a irse para la izquierda. Vamos a ver, al mismo tiempo. No, no se fueron. Porque es que es complicado ajustarlas. Vamos a ver si así sí. Nada, no la logro. Fíjense, en esta sí parece que ambos van aproximadamente para la izquierda y para la derecha al mismo tiempo. No es exacto, pero es el efecto que se necesita. ¿Listo? Pero hay otra posibilidad. La otra posibilidad es que uno esté recogido y el otro esté estirado. Entonces vamos a ver cómo empieza a oscilar eso. Se mueven ahora uno para la izquierda y uno para la derecha en tiempos cruzados, ¿cierto? Entonces hay dos formas principales, por lo menos para este sistema. La primera es que los dos cubos se muevan a la izquierda y a la derecha con la misma frecuencia. Y la segunda es que uno se mueva a la izquierda y el otro se mueva a la derecha de forma asincrónica. Entonces, mientras uno va a la izquierda, el otro va para la derecha. Esas son las dos formas. Y esas dos formas principales son las que nosotros llamamos modos de oscilación. Una es que los dos cubos tengan la misma frecuencia y otro es que tengan frecuencias opuestas. Entonces, entonces ahora sí miremos en lo que estamos escribiendo. ¿Cómo podemos pensar en términos de eso? ¿Todo el mundo me está escuchando bien hasta este momento? Sí, profe. Listo. Entonces, eso que llamamos modos normales se caracterizan por el hecho de que todas las partes del sistema oscilan con la misma frecuencia. Por eso les dije, en un modo normal, los dos cubitos se mueven para la izquierda y luego para la derecha. Es decir, este resorte de la mitad casi que no interviene. Solamente interviene el resorte del lado izquierdo. Venga, lo ponemos con color rojito. Entonces, el que se estira es este. Y el que se recoge también es ese. ¿Listo? La otra posibilidad es que uno de los cubos vaya para allá, el otro de los cubos va para allá, y en ese caso, este resorte sí a ratos se estira y a ratos se comprime. Entonces, en este caso, los cubos van para adentro. ¿Listo? Todos los componentes en este caso se mueven con una sola frecuencia y todos los componentes en este caso se mueven con otra frecuencia. ¿Qué es lo que cambia? La función. Recuerden que esa vaina debe ser del orden de coseno de omega t más phi. Este es el que comanda
el hecho de que para uno de los cubos yo voy para la izquierda y para el otro voy para la derecha. ¿Listo? Bueno, entonces, resulta que el estudio de esto es supremamente importante porque en la vida real no hay sistemas físicos en completo aislamiento y normalmente nosotros modelamos la materia como si fueran osciladores acoplados. No solamente eso, en las cosas que ustedes tienen de todos los días aparece eso. Por ejemplo, miles de piezas en un vehículo que están acopladas, digamos que es un carro viejito, después de cierto uso, cuando ustedes arrancan, todo el sistema comienza a moverse y todo el sistema comienza como a chillar y como a vibrar porque todo está acoplado. La posibilidad de modelar la materia como osciladores acoplados nos ha permitido crear nuevos materiales. Generalmente ese tipo de materiales que se usan para recubrir las naves que van al espacio, que son ultrarresistentes, recubrimientos de pronto para algunas herramientas y muchísimos otros tipos de materiales que se usan para muchísimas cosas aplicadas en la ingeniería. Entonces, esa es una de las razones bien interesantes. ¿Listo? Otro ejemplo bonito que hay generalmente de péndulos acoplados puede ser este. Cojan una cuerda, amárrenla entre dos pendulitos de idéntica longitud y entonces miren cuáles serían los modos de vibración de esa vaina. Entonces, supongamos que cada una de estas cuerditas tiene una longitud L, ¿cierto? Acá yo amarro las dos cuerditas y esta del medio es la que está uniendo a los dos. Entonces, en este se ve más fácil también que hay dos posibilidades. La primera posibilidad de movimiento o el primer modo normal de oscilación es que este vaya para allá y este también. Y luego regresen. Esa sería la primera forma. Y la segunda es que cuando este va para allá, pues este vaya para allá. Eso es así de simple. ¿Listo? Entonces, ahora lo que quiero es mirar si en YouTube podemos ver un video de los acoplados. Este está perfecto. Hamilton. Listo, entonces pillemos nuestro experimento. Mire, yo pongo los dos péndulos. En vez de unirlos con una cuerda, los uno con un resortico. Entonces, miren, primer modo de oscilación, las dos péndulos para la izquierda, para la derecha al mismo tiempo. En ese caso, el resorte no le pasa nada, no se estira y no se comprime. Mire, el resorte siempre está de la misma longitud. Este sería el segundo modo, pero espere. Segundo modo de oscilación, uno para la izquierda, uno para la derecha. En este caso, el resorte se estira y se comprime alternativamente.
Y hay otras posibilidades. Fíjense, ahora uno se mueve y el otro parece que absorbe y luego se queda quieto y luego cambia. Entonces el primero se queda quieto y el segundo se mueve. Fíjense que el movimiento o la energía se está pasando de uno a otro de forma alternativa. Nuevamente, primer modo de oscilación, ambos para la izquierda, ambos para la derecha. Segundo modo de oscilación, el resorte acá sí actúa. Y ahora estiramos uno solo y el otro está quieto y fíjense. Entonces uno le pasa la energía al otro y se queda quieto y luego alternan. ¿Listo? Entonces, maravilloso. Ya podemos ponernos a trabajar en lo que queremos hacer, que es expresar todo eso en movimiento, ¿en qué? En terminología matemática. Listo, entonces compartamos la pantalla y vamos a proceder a hacer eso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo primero, entonces, es borremos la cuerdita y en vez de cuerdita pongamos un resorte y el resorte lo voy a poner uniendo a las dos masitas. ¿Listo? Voy a suponer, pues, que mi resorte tiene una constante K, los péndulos tienen la misma longitud, voy a llamar a esta la masa A y a esta la masa B, y lo que yo voy a hacer, pues hagámoslo con un par de, primero hagamos un par de líneas. Estas serían las líneas del equilibrio. Cuando yo mueva esta pepa para allá, inicialmente esta pepa también se va a mover exactamente la misma distancia. Entonces a esta distancia yo la voy a llamar cuánto se movió B y a esta cuánto se movió A. Fíjense que se mueven exactamente lo mismo para la derecha. O podríamos haberlas puesto para la izquierda ambas. Lo importante es que sean ambas. Entonces, para el primer caso, nosotros ya sabemos que si este resorte no actúa, no tiene nada que ver, esta va para allá y luego para allá y esta lo mismo, las dos al mismo tiempo, las dos idénticamente, pero ustedes las podrían ver como si fuera, como si estuvieran moviéndose de forma individual, es decir, podrían estudiar cada péndulo como un péndulo simple. La solución para el péndulo simple sería simplemente que XA es igual a coseno de omega 1 por t y que xb sería igual a por el coseno también de omega 1 por t. ¿Por qué ambos se mueven idénticos? ¿Por qué no hay phi? ¿Por qué no hay un más phi acá y acá? Pues por lo mismo que acabo de decir. Como las dos se mueven idéntico al mismo tiempo, la función que las describe a ambas es exactamente la misma. Y además, yo asumo, de hecho, yo lo que voy a asumir es que yo comencé
desde el punto máximo. Entonces yo no comencé acá, sino, vamos a hacer, sino que yo comencé aquí. Ponemos el color. Esta sería el equilibrio. Esto sería el equilibrio. Y yo entonces las desplacé la misma cantidad para allá. Y a esa cantidad es a la que llamamos XB y XA. Y mis esferitas están acá. ¿Listo? Entonces, asumimos que empezamos acá. Eso quiere decir en la amplitud máxima, ese XB sería, pues, en este caso sería amplitud máxima, la misma para ambos. Y como es la amplitud máxima, quiere decir que es el punto donde el coseno de omega t vale 1. Entonces empieza en el máximo. Si ustedes se acuerdan, hagamos un sistema coordenado a toda miércoles. Si ustedes lo recuerdan, entonces nuestra función comienza en el punto máximo y baja y vuelve y baja y así. Sería t, esto sería x y este sería a. Aquí. Como yo empecé en el punto máximo del coseno, el phi no aparece. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Excelente. Ustedes son muy buenos para escuchar. Todos van a levantar mujeres, pero en cantidades. Ahora, recordemos entonces que en este caso, omega 1, que es la misma frecuencia para ambos, es la raíz de la gravedad sobre la longitud del péndulo, ¿no? Recuerden que esto es para péndulo. Listo. Y de hecho, yo podría poner otra gráfica. Hagámosla aquí abajo. Más o menos así. Y hagámosla en azul. Bueno, quedó asqueroso. La idea es que sea parecida. Parecida no, idéntica a la otra. Entonces a esta la podríamos llamar XB y a la de arriba la podríamos llamar XA. ¿Qué es lo interesante? Que son idénticas cuando yo hago mi gráfico. ¿Listo? Ahora sí viene la cuestión más compleja. Pues volvamos a hacer nuestro dibujito. Nuestro dibujito ahora acá. Voy a poner mi equilibrio aquí y aquí. Voy a desplazar mis pepas ahora una para la izquierda y una para la derecha. Pongamos las bolitas. Y vemos el resorte.
En este caso mi resorte está estirado. ¿Listo? Y pues digamos que esto acá se separó un ángulo. En este caso, esta era la pepa A, ¿no? Esta era la pepa B. Entonces, un ángulo A. Y pues acá tengo un ángulo idéntico, pero abierto para el otro lado. ¿Listo? Cuando yo tengo eso, entonces ya tengo que escribir una ecuación diferencial que es más complicada. Mi ecuación diferencial sería m de 2xa de t al cuadrado sería igual a menos m t por xa sobre l menos 2k por xa. Entonces acá, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el primer término que vemos acá, técnicamente corresponde a la fuerza restaurativa del péndulo simple. Porque miren, si yo cancelo m con m, me queda g sobre l, que sería omega al cuadrado por xa. Ahí no hay problema. Pero le tuve que agregar otro término que tiene k por x. Ese término corresponde a la fuerza restaurativa, pero de mi resorte, porque resulta que ahora el resorte está activo. Cuando estos dos se separan, por este lado el resorte hace una fuerza para allá y por este lado el resorte hace una fuerza para acá, para volverse a encoger. ¿Listo? ¿Y por qué dos veces K por X? Recuerden que para el sistema masa-resorte normalito, entonces es de 2x de t cuadrado es igual a K sobre M por X con signo negativo para el sistema masa-resorte. ¿Por qué dos veces aquí entonces? Pues simplemente por el hecho de que por este lado el resorte se está estirando y por el lado izquierdo también, porque la pepa B va para la izquierda y la pepa A va para la derecha. Pero estiro el resorte una cantidad idéntica, porque fíjense que separo para ambos lados, y entonces lo que me aparece es dos veces la fuerza restaurativa del resorte. ¿Listo? Pero entonces también sería la misma ecuación para B, ¿no? Para exactamente, mi rey. Eso, así me gusta que estén pendientes. Ahorita la vamos a hacer, pero miremos primero todos los pormenores de la pepa A. ¿Listo? Entonces nosotros podemos definir una frecuencia que yo voy a llamar frecuencia 2 al cuadrado como G sobre L más 2K sobre M. ¿Qué hago? Paso esta masa a dividir acá, se cancelan. Paso a dividir acá, me queda 2K sobre M. Esta la escribo de esta manera y mi ecuación diferencial para la pepa A entonces se vuelve de 2xa de t cuadrado más omega 2 al cuadrado por xa es igual a 0. Pues fíjense, haciendo esta sustitución, de todos modos volví a la ecuación que describe el oscilador armónico. ¿Ok?
hay una vaina particular que hay que tener en cuenta. Y es que a medida que aumenta la frecuencia de la oscilación, y F aumenta, entonces la fuerza restaurativa también aumenta. ¿Listo? Además, eso implica una cierta cosa. Fíjense que en comparación con esta omega 1 que habíamos encontrado, era simplemente igual a G sobre L. Bueno, pongámosla al cuadrado. G sobre L, solamente el péndulo simple. Esta es mayor porque le sumamos este pedazo que es el del resorte. Traducción, la pepa va a ir para la izquierda y para la derecha, acá, más rápido que antes porque el resorte ayuda. ¿Listo? Entonces, una cosa sería como ustedes columpiarse solitos y otra que hubiera una mano actuando como el resorte, trayéndolos y devolviéndolos. ¿Listo? Bueno. Teniendo eso en cuenta, entonces para esta ecuación, la solución la escribimos XA será igual a B, voy a llamar ahora otra amplitud, coseno de omega al cuadrado por T. ¿Listo? Y como para XB, la ecuación y la solución es exactamente la misma, pero para el lado contrario, pues entonces yo puedo escribir XB como menos B por el coseno de omega 2 por T. Entonces ahora, ¿qué significa eso? Vamos a dibujar. Entonces vamos a poner XA y acá XB. Las hice que coincidan, pero bueno, no le hace. XA comienza desde B, la voy a hacer más pequeña. Y oscila así. Esto es el tiempo para ambos ejes. Y XB oscila, pero desde abajo. Entonces ahora están desfasadas 180. Cuando XA comienza acá en la amplitud B, XB comienza en la amplitud menos B. Acá. Listo, hagamos esta línea mejor. Entonces, en la anterior, resumamos, en la anterior las dos iban para el mismo lado al mismo tiempo y las gráficas eran idénticas. En la siguiente tenemos un desfase. Cuando uno está en el lado positivo, el otro está en el lado negativo y viceversa. ¿Listo? Entonces, desfase de 180 grados. O en radianes, ¿cuánto es eso, mis reyes? Sí. Exactamente. Y radianes. ¿Listo? Eso quiere decir otra cosa interesante. Eso quiere decir que nosotros podemos escribir XB como la misma B coseno, pero aquí le vamos a agregar algo. Omega 2 por T más el desfase.
Entonces, fíjense, las podemos escribir idénticas, pero una negativa con respecto a la otra, o podemos dejarlas ambas positivas y escribir el desfase acá, como pi radianes. Simplemente desplácela y ya. Entonces, resumamos. Para cada modo normal, acabamos de mirar, hay una frecuencia particular. Entonces la llamamos frecuencia omega 1 y omega 2. ¿Cierto? Entonces, ambas masas tienen igual omega. Esto es las condiciones para los modos normales de oscilación. Ambas masas tienen la misma frecuencia. Puede ser omega 1 o puede ser omega 2. Cada masa se mueve con movimiento armónico simple y amplitud constante. ¿Listo? El ángulo phi puede valer 0 o pi. Entonces, cuando el ángulo de fase vale 0, tenemos la primera solución, la de arriba. Esta, ambos para la izquierda, ambos para la derecha al mismo tiempo. Y cuando phi vale pi, tenemos esta, uno para la izquierda, uno para la derecha, en el mismo instante de tiempo. ¿Listo? Y si se empieza el movimiento con un modo, se sigue en ese modo. Entonces, yo comienzo a mover esta vaina así, acá. No va a suceder que mágicamente y de la nada este comienza a irse para allá y el otro para allá. Y lo mismo, si yo pongo a moverse de esta manera, no va a suceder mágicamente que de un momento a otro las dos empiecen a moverse para el mismo lado. Pero sí puede existir algo que se llama superposición de modos normales. Esa es muy importante. Entonces ahora la cosa es que, si a mí me da la gana, yo puedo juntar los dos modos que ya vimos y formar otra cosa. Y eso ustedes sí lo vieron en el video. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo le hacemos a eso con su arena. Pongamos nuestro pechito. Pongamos el equilibrio. Movamos las pepas.
resorte. Entonces acá, ¿qué fue lo que hice? Fíjense que yo estiré, aquí esto forma un teta B y acá forma un teta A. Y resulta que teta A es diferente de teta B. Eso quiere decir que yo estiré la pepa a una distancia quizá que si lo ven en la flecha es mayor que la distancia xb. Eso quiere decir, los llevé los dos hacia la derecha, pero el resorte sí se estiró un poco porque yo estiré más esta que esta. Ahí ya tenemos nosotros algo que decir. ¿Listo? Lo primero es que el resorte se estira una distancia, y lo voy a escribir así, xa menos xb. Esa es la distancia que se estira el resorte. Entonces, yo podría superponer, si tengo xa, voy a coger esta y la voy a poner aquí encima con otro color. Xb es aproximadamente 2 y un poquitico así. Entonces, la totalidad de lo que se estiró el resorte fue xa, la verde, menos la roja. O sea, este pedacito es lo que se estira el resorte. Eso es lo que se estira el resorte. ¿Listo? Y además aparece una tensión. O la fuerza restaurativa del resorte, que será pues K por xa menos xb. Tensión o fuerza, acuérdense que es exactamente la misma vaina, ¿no? Entonces ahora sí tenemos que describir esto. Aguanten un momento. Introducir otra vez. Volvamos. Entonces, para la masa, por ejemplo, para la masa A, las ecuaciones de movimiento van a aparecer de la siguiente manera. Vamos a escribir las fuerzas restaurativas para las dos pepas. Entonces, lo primero sería, hagamos con azul, la A. La primera sería menos mgxa sobre la longitud del péndulo. Entonces, esto sería la fuerza restaurativa solo del péndulo menos la del resorte. K por xa menos xb. ¿Listo? Para la pepa B, pues tenemos menos mgxb sobre L. Pero ojo, más kxa menos xb. ¿Quién me dice por qué cambian los signos para la del resorte?
De pronto porque en una se comprime, en el otro se estira, ¿no? No, acá en este caso está estirado, pero es que fíjense, para esta pepa siente que el resorte la mueve para allá y esta pepa siente que el resorte la mueve para allá. Entonces, para la pepa XA le pusimos menos y para la pepa B le pusimos más, porque el movimiento de la pepa B es para la derecha. Eso es todo. ¿Listo? Ahora, con esas fuerzas restaurativas, pues resulta que las ecuaciones diferenciales y quedan de la siguiente forma. Para la pepa A sería entonces, tenía más acá, divida, entonces ¿qué le queda? Más G por X A sobre L, o sea, omega, este pedazo, omega natural, ¿cierto? Más, miren, menos y menos, y al lado izquierdo masa por aceleración, las paso para allá, a la izquierda. Entonces, menos K sobre M, dividido a K sobre M, por XA menos XB. Eso debe ser igual a 0. ¿Listo? Vamos a decir que acá están las ecuaciones diferenciales. Y ahora para la roja, ¿cómo queda? Pues para la roja queda de 2xb de t al cuadrado, ¿cierto? Más xb sobre l menos k sobre m xa menos xb igual a 0. Estas son las ecuaciones. Ahora yo tengo un problema. Y mi problema es muy serio. Yo necesito solucionar estas dos al mismo tiempo. Pero resulta que ambas, fíjese que en solo estos pedazos, hagámoslo con otro color. Solo este pedazo y solo este pedazo describen cada péndulo si estuviera sueltico. Y no hay problema, XA, XA, XB, XB. Pero este término, que lo voy a poner en naranja, este término, tanto para arriba como para abajo, ese término contiene XA y XB aquí y acá. Entonces tenemos un problema y es que las ecuaciones diferenciales están acopladas, papis. ¿Ustedes vieron ecuaciones diferenciales acopladas en su curso? No. Bueno, entonces ahí es donde tenemos nosotros el problema. Porque es como tener, no, ustedes sí han trabajado ecuaciones no diferenciales, pero ecuaciones acopladas. Es lo que se llama un sistema de ecuaciones, ¿sí o no? Entonces hay de 2 por 2, de 3 por 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes qué métodos tendrían que utilizar? Igualación. Eso, toda esa vaina. Para las ecuaciones diferenciales deben haber métodos para hacer lo mismo, pero el problema es que tenemos que solucionarlas al mismo tiempo y ambas dependen una de la otra. ¿Cómo dependen? Pues a través del resorte. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar las ecuaciones diferenciales. Sumemos y pongámosle a esta 1 y a esta 2. Si nosotros las sumamos, lo que nos da es este término y este término son iguales, pero con signos diferentes. Esto da 0, esto se cancela. Entonces, para la suma obtenemos de 2xa más xb de t cuadrado más g sobre l de xa más xb igual a 0. Entonces, listo. Mi primer método para desacoplarlas es sumar y estas dos se cancelan.
Ahora fíjense una cosa. Esto, ustedes lo podrían llamar simplemente X. Lo mismo acá. X. Y entonces esa vaina quedaría así, de 2x de t cuadrado más omega cuadrado x igual a 0. ¿Qué ecuación es esta? Pues esta ya la hemos hecho todo el tiempo desde hace una semana y media. Esto es el oscilador armónico o movimiento armónico simple. Entonces, cuando yo sumo estas dos, yo obtengo la misma ecuación del movimiento armónico simple, pero la variable ahora se llama xa más xb. ¿Listo? Y entonces a este g sobre l yo lo puedo llamar omega 1. ¿Qué significa eso? Primer modo de este sistema que está acoplado. Pues el mismo que ya les había contado. Este resortico se estiró un poquito, para acá y para acá, pero cuando yo suelto, las dos pepas se mueven para allá y luego se regresan y el resorte continúa sin moverse. Entonces es como si cada uno de los dos péndulos estuviera por independiente y yo tengo el movimiento armónico simple que depende simplemente de la gravedad y la longitud de la cuerdita. Pues ahora se imaginarán ustedes la siguiente operación. ¿Qué le hacemos ahora a las ecuaciones diferenciales? ¿Quién se imagina? A ver, voten algo. Resta. La resta, entonces, miremos qué pasa. Uno y 2. Acá es donde la cosa se pone peluda. Escribámosla con rojo. Entonces nos queda de 2. Ahora tengo xa menos xb. ¿Listo? De t cuadrado. Más, entonces yo tengo g sobre l menos 2 más, perdón, 2k sobre m, todo eso multiplicado por xa menos xb igual a 0. Miremos a ver si es cierto. Tenemos las dos. Resten. Entonces, xa menos xb, este término me queda. Segundo, gl sobre gl, xa menos xb. Y tercero, esta menos esta, o sea, más, entonces me da dos veces la misma vaina. ¿Listo? Y como xa menos xb está para esta resta y para esto que se sumó, lo saco como factor común y me queda entonces esto por esto. ¿Listo? Ahora entonces resulta algo interesante. Ahora omega 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de g sobre l más 2k sobre m. Y yo a esto ahora lo puedo llamar, llamémoslo x2, a esto y a esto, x2. Y arriba el que yo tenía para la suma lo podemos llamar x1. ¿Listo? De hecho, ahora voy a introducir nuevas variables. No las voy a llamar x1 y x2 para que no nos confundamos. Voy a llamarlas q2 y arriba q1. Entonces, introducimos
Q1 igual a XA más XB. Q2 igual a XA menos XB. Cuando yo hago eso, entonces me salen dos ecuaciones que ya están desacopladas. La primera dice de 2Q1 de T cuadrado más omega 1 al cuadrado Q1 igual a 0. Y la segunda pues dice de 2Q2 de T al cuadrado más omega 2 al cuadrado por Q1 igual a 0. Traducción. Cuando yo sumo o resto y hago el cambio de variable, paso de tenerlas acopladas a tenerlas desacopladas y a que cada una sea por sí misma la ecuación del movimiento armónico simple o del oscilador armónico. Profe, Diga. ahí no es Q2. Sí. Se me olvidan esos detallitos. Listo, Q2. Entonces Profe, ahora, profe, señor. que las estoy dejando independientes. Claro, mi rey, porque es que el cuento es ese. Si yo las independizo, ya puedo solucionar ambas al mismo tiempo sin tener problemas de, pues básicamente en mi computador. Literalmente la cuestión es esa. Mi computador no se va a estallar diciendo, ay, no puedo solucionarlas porque una depende de la otra. No, estas ya son independientes. Entonces, de hecho, la solución para esta pues sería que Q1 es igual a otra amplitud que voy a llamar 1, T1, por el coseno de omega 1t, y pongámosle ahora sí un phi, llamémoslo phi 1, y la solución para esta sería Q2 igual a amplitud 2 coseno de omega 2 por t más phi 2. Pero fíjese que la solución es la que ya conocemos del oscilador armónico. Entonces, Q1 y Q2 las vamos a llamar coordenadas normales. Y pues, hombre, omega 1 y omega 2 las llamamos frecuencias normales. ¿Listo? Ahora, como ya les dije, si nosotros cambiamos la variable, nuestras soluciones ya son independientes. Pues el cambio en una ya no afecta a la otra. Y eso es importante. ¿Listo? Y lo siguiente que hay que tener en cuenta es que la amplitud, digámoslo así, amplitud se mantiene constante. Obviamente la amplitud para cada modo normal se mantiene constante. ¿Qué quiere decir que se mantenga constante? Que la energía también es constante. Entonces, no va a fluir energía de un modo normal al otro. O sea, si yo empecé en un modo normal, yo me quedo ahí. ¿Listo? Ahora yo lo que puedo hacer es devolverme. Entonces, en términos de las coordenadas normales,
si me devuelvo, entonces yo puedo escribir el desplazamiento XA como un medio de Q1 más Q2 y el desplazamiento, digámoslo más acá, XD igual a un medio de Q1 menos Q2. Entonces cojamos esas soluciones de Q1 y Q2 y sumémoslas. Entonces esto da un medio de T1, que es la de Q1, por el coseno de omega 1t más phi 1, ¿cierto? Más C2 por el coseno de omega 2 por t más phi 2. Y acá pues será un medio, pero de la resta. Dos t más, perdón, es 1. Omega 1t más phi 1 menos C2 coseno omega 2 por t más phi 2. Cerramos y cerramos. Entonces, ahora la cuestión es, lo que antes parecía, vámonos al dibujo, lo que antes parecía que iba a ser un movimiento recomplicado porque yo moví este más a la derecha que este y el resorte se estiró, ahora se vuelve simplemente la combinación de dos movimientos armónicos que son independientes y las variables con las que los describimos son las que llamamos las coordenadas normales. ¿Listo? Entonces, cualquier solución para estas dos ecuaciones diferenciales que tenemos acá, cualquier solución de esas, puede ser descrita como la superposición de los modos normales. La superposición de esto que nos dio acá, como ya lo mencionamos cuando lo solucionamos aquí en estas últimas ecuaciones. ¿Listo? Entonces, de acá se sale evidente que hay solamente dos modos normales en nuestro sistema. Una vez que el resorte está estirado, las dos masas oscilen para la izquierda y para la derecha al mismo tiempo o con un desfase. ¿Listo? Ahora, las C1, C2, Phi1 y Phi2 se calculan de las posiciones iniciales y velocidades iniciales. ¿Listo? Ahora, ¿cómo puedo yo demostrar eso ahora sí? Entonces, miremos.
Regálame un segundo ya. Que tengo que abrirla. Aquí está, ¿no? Ahora sí. Entonces, paremos esta vaina, borremos la gráfica. Entonces el cuento sería más o menos, yo estiro un poco esta y la otra un poco más, tal vez, y le pegamos. Y el movimiento se va a ver relativamente extraño, ¿no? Pero eso se puede desglosar en el movimiento de este individualmente o este individualmente usando las coordenadas normales. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Listo, maravilloso. Profe, Dígame. o sea, yo podría utilizar esto para cualquier distancia que ¿Para cualquier qué? distancia. O sea, digamos que lo separa una distancia cualquiera. O sea, podría utilizar estas Sí, expresiones que sí, exactamente, exactamente. Funciona para cualquiera de las distancias que a usted se le ocurra ahí. Justamente de eso se trata. Entonces, ¿qué les parece si hacen un ejercicio? No, mentiras. Lo voy a hacer yo. Entonces tenemos un sistema. Ese sistema de dos péndulos acoplados conectados por un resorte. Listo. Entonces tenemos nuestro péndulo. Listo. ¿Listo? Miremos expresiones para el desplazamiento de la pepa A y de la pepa B en términos de los modos normales con las siguientes condiciones iniciales. Entonces, en t igual a 0, cuando ustedes van a prender el cronómetro, tenemos primero que xa sea igual a A y xb sea igual a A. Pues eso ya lo hicimos. Segundo, que xa sea igual a A, xb sea igual a menos A. Y tercero, que xa sea igual a A y xb sea igual a 0. Esta sí no la hemos hecho. ¿Cierto? Entonces miremos. Para el caso A, empezando ambos desde el mismo extremo, tendríamos que xa sería igual a un medio de C1 coseno de omega 1 por T más C2
coseno de omega 2 por t. Y para xb tendríamos lo mismo, pero con un signo menos. ¿Listo? Entonces, si sustituimos eso, vamos a decir que este es igual a A y que este es igual a A. Fíjense. Entonces, solamente hay dos posibilidades. Para que un medio de C1 coseno de omega 1t más C2 coseno de omega 2t sea igual a A, esto y esto deben ser máximos, deben valer 1. Y lo mismo para los de abajo. Entonces nosotros obtendríamos finalmente un medio de C1 más C2 igual a A por esta, y por la segunda sería igual también a un medio, pero de C1 menos C2. Pues fíjese que la ecuación está bien complicada. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para que el lado izquierdo sea igual al lado derecho? Pues la única es que C2, que es la que tiene signos diferentes, valga ¿cuánto? Cero. Exacto. Entonces, si C2 vale 0, C1 es igual a 2 veces la amplitud, y lo mismo aquí. C2 igual a 0. Vamos a ponerle color. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos cuánto vale C1 y cuánto vale C2, pues yo ya puedo decir que quizá de aquí la reemplazo. C1 va a valer, pues mire, tenemos un medio de 2A por el coseno, ¿cierto? De omega 1 por t, más C2, que ¿cuánto vale? 0 por el coseno de omega 2 por t. Entonces, 0 por lo que sea me da 0, me queda este pedazo. Y pues por obvias razones, entonces XA es la solución que ya conocen. 2 con 2 se va, queda A coseno de omega 1t. Y ahora reemplazando para XB, pues ¿qué voy a obtener? Lo mismo. Que XB será igual a A coseno de omega 1t. Fíjense dos cosas. Tienen la misma frecuencia omega 1. Traducción, las dos pepas se mueven ambas para allá y luego ambas para allá al mismo tiempo. ¿Listo? Ahora, traten ustedes de hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, pero para el ejemplo en color rojo. Entonces, tienen que escribir estas, de estas tienen que deducir cuánto vale la amplitud y solucionar para las constantes y reemplazan. Denle a ver si la pueden hacer. Mentiras, quedan 5 minutos, entonces ya paremos ahí. Y lo hacen ustedes
en la casilla. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, así me gusta que sean tan colaboradores y tan estudiosos. Entonces el viernes el parcialillo, hijos, que sean felices y que me recuerden en este día sin sol. Listo, profe. Bueno, Ok, chao, pues, profe, gracias. pues porque yo soy el sol, viejo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.